Psicoflix, episodio 293. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 293, en el que vamos a hablar del abordaje del duelo desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita, donde muy pronto os avisaremos de muchas novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pensando justo en esas novedades que, bueno, hoy he estado ahí en el Notion, ¿no? Que es donde tenemos todas las cosas y tal. Y sí, se viene una primavera cargadita. Estaba pensando en que vamos a avisar de dos cosas, ¿no? Tenemos un webinar gratuito la próxima semana, el lunes, que el lunes es 28 a las 7:30, si no recuerdo mal, con José Molinero y Juanjo Macías. Ya los conocéis a los dos, la mayoría de la gente. Y vamos a hablar de la antiterapia, ¿no? Y de la terapia como medio iatrogénico en algunos casos, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con eso. Y también estamos a punto de abrir la suscripción. Os podéis enterar de estas cositas estando en la newsletter. Vais a psicoflix.com y ahí seguro que os vais a enterar de todo. Y de una última cosa que vamos a ir soltando con delicadeza, ¿no? Con ligereza, algo que va a pasar en junio, que poco, ¿no? Dentro de muy poquito llevas a anunciar algo por redes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo creo que ya habrá salido cuando esté emitido este episodio y solo vamos a decir, ¿podemos decirlo? ¿Quién estará en uno de ellos? Puedes decir un nombre, venga, un nombre. Vale, pues junio, Russ Harris. Solamente voy a decir eso. Durísimo. Bueno, un nombre muy chulo que nos encanta escuchar, ya hemos tenido el gusto de entrevistarlo, pero no más importante que la persona que tenemos hoy por aquí, que además ya ha pasado por Psicoflix. Gustó mucho su episodio, yo lo disfruté mucho también, no solo porque tenga una muy buena calidad de cámara, sino también porque todo lo que dice es muy valioso. Así que, cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, estamos muy felices de repetir con José Ignacio Cruz Gaitán. Él es psicólogo, máster en psicoterapia, especializado en el trabajo con terapias contextuales y miembro del equipo CEFI Contextus en Brasil. Y bueno, pues además es investigador, es autor de artículos y libros sobre el suicidio y el duelo, es coautor del libro Duelo, Tratamiento basado en ACT y autor de su próximo libro, que ya está en preventa, Más allá del duelo, acompañamiento psicológico para el duelo desde ACT. Bienvenido, José. Bienvenido, José. Hola. Muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. También me la pasé muy bien la vez pasada y entonces muy contento de estar repitiendo aquí con ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti como siempre, y aunque sea una pregunta que ya te hice, te hago de nuevo. ¿Cómo está tu día a día? ¿Cómo está tu vida? ¿Ha cambiado mucho? Entiendo que haber escrito el libro, bueno, no sé si cuando te entrevistamos ya estabas escribiéndolo. Cuando me entrevistaron ya estaba terminándolo probablemente. Ya estaba en Claro. ese proceso de enviar para edición, pero ya está listo. Uh-huh. Ya está listo tanto en portugués como en español. Entonces fue un trabajo pesado, tanto que puedan salir los dos libros al mismo tiempo en las dos lenguas. Entonces estoy bien feliz. Tal vez ahí platiquemos un poco sobre el libro más adelante. Sí, 100%. José, una pregunta, ya que estamos con eso, ¿lo has escrito en los dos idiomas tú? Sí. Sí, Interesante, sí. ¿no? ¿Qué ha sido más difícil? Bueno, claro, yo entiendo que al final tu idioma natal, ¿no? Es el castellano, en este caso el español, pero resulta, no sé, hay términos, ideas, metáforas en portugués que sean más, sale en inglés, acurate, ¿no? Más preciso, Adecuado. más adecuado, ¿no? En portugués que en castellano, ¿puede ser? Fue un caos. Esa es mi experiencia. Fue bastante difícil. Al inicio yo pensé que iba a ser más simple. Vamos a hacer la traducción lo escribí primero en español, y entonces vamos a hacer la traducción al portugués, pero la traducción literal no tiene sentido.
Claro. Entonces era ir párrafo por párrafo tratando de ver cómo se escucha mejor en portugués, porque la idea se construye diferente cuando estás hablando Claro. en otro idioma. Y muchas cosas que tienen sentido, algunas metáforas que tenían sentido en español, la construcción de esa idea no tiene tanto sentido en portugués. Ujú. Inclusive hay palabras que no existen en el español para describir algunas emociones que sí existen en el portugués, que hace que, no sé, por ejemplo, pienso en la palabra saudade, que es una palabra que el equivalente sería extrañar a alguien. Sí. Mm. Pero en el español ese extrañar a alguien parece que tiene una connotación solo como negativa, de nostalgia, pero en el portugués esa palabra también le da una especie de sensación de añoranza, Mm. de algo valioso, o sea, porque tiene que ver también con el vínculo que se construye. Entonces, cuando digo que yo tengo saudade, que estoy con saudade, sí te extraño, pero es una sensación placentera tener porque eres importante para mí. Entonces, ese tipo de cosas hace que Mm. una traducción literal o una traducción solo de pasar a los mismos conceptos no tenga tanto sentido. Entonces había que construir como cada párrafo. Entonces fue muy caótico, fue muy difícil. Me imagino que va a haber aún así algunas fallas en el de portugués, entonces estoy nervioso, Mm. pero lo hice con mucho gusto y fue también divertido estar haciendo la traducción. Ujú. Qué interesante, ¿no? Que un fenómeno tan universal al final tenga tantas particularidades entre culturas distintas, ¿no? Y me parece muy, muy enriquecedor que puedas recoger esa sensibilidad en el propio lenguaje de la propia escritura del libro, ¿no? Y me interesa mucho esto Sí. también, José, porque en el anterior episodio hablábamos de cómo llegaste a estudiar el duelo por suicidio y nos hablabas de esa autopsia que hacías, ¿no? En las investigaciones. Y quería saber, ¿no? ¿Qué hace o qué ocurre para que te interese el duelo como concepto en general, ¿no? No recuerdo si conté toda la historia en la vez pasada, pero a partir de estas investigaciones que yo estaba haciendo con el doctor Roque Quintanilla, que tenían que ver con suicidio, nos dimos cuenta que había repeticiones en las familias. Había varios suicidios dentro de las familias y entonces a partir de ahí generamos primero un proyecto de investigación para tratar de entender qué estaba pasando con esas familias que tenían historias de 3 o 4 suicidios dentro de esa familia. Y a partir de ese proyecto de investigación salió algo obvio, que las personas después de la muerte por suicidio de alguien les cuesta difícil restablecerse. Y entonces en ese punto lo que hicimos fue generar como una línea de trabajo de posvención. La posvención sería como toda esta intervención posterior a la muerte por suicidio de alguien. Y sobre eso creamos una clínica de duelo por suicidio. Cuando yo trabajaba en Guadalajara, trabajaba en una universidad pública y en Guadalajara, entonces ahí creamos una clínica de duelo por suicidio y entonces el proceso para construir esa clínica fue formarnos en duelo. Sí, entonces Ujú. empezamos a trabajar y pensamos en ese momento trabajar duelo como una manera de posvención del suicidio, ¿no? Y después ya se fue toda una línea de trabajo, que ahí me quedé. Mm. Me encantó y ya no me alejé. Entonces, realmente lo que yo trabajo tiene que ver con suicidio, duelo por suicidio, es en donde está mi nicho de trabajo, realmente. Mm. Pues vamos a seguir hablando un poco sobre la muerte. Qué pena que no esté aquí Juanjo hoy, con lo que le gusta hablar de estas cosas. Y justo, ¿no? Que hemos empezado en el pre-podcast hablando de los días festivos, ¿no? De la Semana Santa, la resurrección, como promesa dentro del catolicismo, por ejemplo. ¿Crees que habría tanto duelo, voy a poner así entre comillas, aunque la gente que lo esté escuchando, patológico, si no, o sea, si todo el mundo creyera en la resurrección, si todo el mundo creyera en la vida eterna, si todo el mundo tuviera fe, vamos a decir cristiana o cualquiera, ¿no? Que pudiera dar una promesa después de la muerte, ¿crees que igualmente, yo tengo algunas respuestas a esa pregunta, pero quiero escuchar las tuyas, ¿crees que igualmente habría
problemas con el duelo? A mí también me gustaría escuchar tu respuesta. Bueno, creo que podemos echar de menos igualmente. Podemos platicar ahí sobre eso. Es que mira, yo como lo veo es que independiente si hay un mundo más allá o no, el formato en el que la persona se relaciona con esa persona cambia. Sí. Entonces, la persona, vamos a utilizarlo con esos términos más católicos, tal vez. Sale de este plano astral o sale de este mundo para irse a otro. Entonces, pero ahí hay un cambio en la manera en la que yo me relaciono con ese ser querido. Aún si está en el cielo, yo ya no tengo la manera de interactuar con él como antes. Ya no hay una manera de hablarle y que me responda. Sí, puedo sentirlo, puede haber una manera de conexión, puede haber una promesa de que en algún momento voy a reencontrarme, pero ese proceso donde hay una ruptura en la manera en la que yo me relacionaba con ese ser querido va a generar dolor y ahí es donde va a estar el duelo. ¿Sí? Entonces, aún si existe cielo, no existe cielo, va a haber dolor, ¿no? Porque el formato de esa interacción cambia, ¿sí? Inclusive ese duelo va a existir independiente si es una muerte, ¿sí? Esas experiencias las tenemos en rupturas amorosas, la tenemos entre el cambio de una época al cambio de otra época, sí. Entonces hay tantas pérdidas simbólicas, hay pérdidas que no necesariamente son de muerte, puede ser la pérdida de alguna parte del cuerpo, sí, sí, o la pérdida de la juventud, etcétera. O sea, hay muchas cosas que van a estar relacionadas con un cambio. Las cosas eran de ser de determinada manera y dejaron de serlo, que en ese proceso para poder readaptarse a esa nueva realidad, probablemente las personas van a experimentar un proceso de duelo. ¿Sí? Entonces, mi respuesta rápida sería, yo creo que sí, aún con resurrección, aún con cualquier cosa, las personas vamos a acabar sufriendo, aún entendiendo que en algún momento podemos reencontrarnos con ese ser querido. ¿Tú qué opinas, Darío? Sí, la verdad es que sí me interesa saber tu respuesta. Bueno, pensaba algo parecido a lo que has dicho. Claro, esa es la respuesta fácil, ¿no? Creo que al final dependerá muy bien de cada caso. Sí que es cierto, ¿no? Que la vida espiritual antes tenía más sentido en nuestro día a día, ¿no? Estábamos formando más parte, ¿no? De un plan divino. Y creo que en el momento en el que hay una ruptura, ¿no? Con una vida religiosa y empezamos a movernos a través del humanismo, de los tres tipos, del liberal, del social, ¿no? Y del evolutivo, aunque ese no me guste tanto. Creo que cuando la persona se pone en el centro y nos alejamos, ¿no? de ese propósito divino del bien superior, ¿no? Y ya mi muerte no está al servicio de otra cosa, sino que se puede ver de una forma más injusta, me parece que ahí pueden aparecer unas emociones que históricamente a lo mejor no hemos vivido tanto, pero son solo opiniones, no tengo tantos datos. Sí, pero bueno, ahí está mi punto. Estaba pensando cómo sí habrá ciertas emociones que tal vez al no existir una religión puedan aparecer con más frecuencia, ¿no? que al sí tenerla. O sea, por ejemplo, el tema de culpa, el tema de condena, o sea, va a haber ciertas cosas que tal vez sí estén más recurrentes en un tipo de duelos donde las personas sean más creyentes de las que no. ¿Sí? Obvio, esto es generalizar y ese es un problema, pero Claro. es un lugar que vale la pena observar. Justo yo quería ir por ahí también, ¿no? Porque en esas narrativas que podemos construir, independientemente de a qué nos enganchemos, ¿no? Una persona puede caer en cosas como, pues si esta persona no está, no soy nada, nunca voy a estar bien, ¿no? Y esas narrativas se pueden prolongar mucho en el tiempo y nos podemos quedar enganchados a eso, ¿no? ¿Cómo facilitas tú el movimiento ante unas reglas tan rígidas que se producen ante el duelo? Sí, pensando en las terapias contextuales, ¿no? Porque creo que es algo que cualquier terapia de duelo trabaja. Pues déjalo hago desde mi nicho, que es más de las terapias contextuales. Tal vez el manejo sería en relación al self, ¿no? Es entender que
nosotros vamos contándonos historias, vamos contando historias sobre lo que nos va ocurriendo y eso nos permite dar una secuencia sobre qué es lo que pasa en nuestra vida. Y hay pérdidas que van a tener un impacto tan intenso en la vida de la persona que parece que lo anterior va a dejar de tener sentido. Sí, es un antes de esta experiencia y después de esta experiencia. Entonces, ahí es un buen lugar en el que nosotros podríamos ayudarlos a ver, a cuestionar un poco lo que se creía antes, ver qué de esas cosas se pueden mantener, ver cuáles otras van a ser necesarias ser construidas o ser trabajadas para que la persona al final pueda reintegrar esta realidad o esa situación a su vida y que le permita continuar ya sea avanzando, trabajando, encontrándole sentido, inclusive recolocar ese ser querido que falleció. Sí, entonces creo que el trabajo con el self va a ser fundamental si nosotros queremos trabajar con ese tipo de pérdidas que trastornan completamente la realidad y el mundo y el futuro y la perspectiva sobre quién soy, dónde. Sí, porque va a haber personas, por ejemplo, que ¿cómo decirlo? Su identidad tal vez dependía del vínculo. Sí. Y entonces perdí a mi hijo y ese rol de madre era lo que le daba sentido a lo que hago. Y entonces, ¿ahora quién soy? ¿Ahora qué hago? Sí, porque ya no tengo sentido. Entonces, creo que el trabajo lindo es poder a partir de ahí empezar a buscar, sí, cómo la persona puede empezar a, a reconstruir o a reconfigurar un poco la manera en la que está entendiendo tanto a sí mismo, al mundo, a la realidad, al futuro, etcétera. Culturalmente, o al menos aquí en España, se ve así cuando alguien, ¿no? Y se oye, ¿no? Cuando alguien pierde un ser querido y se le ve haciendo cosas. Dice, parece que está llevando bien el duelo, porque está haciendo cosas. A veces cosas diferentes o a veces cosas que antes hacía, pero está haciendo cosas. Nosotros sabemos que eso no es necesariamente llevar bien el duelo, ¿no? O adaptarse con flexibilidad a una pérdida. ¿Qué indicadores podemos tener, si es que existieran, para decir que alguien se está adaptando con flexibilidad? Yo creo que tendría que ser la capacidad de interactuar con dos, vamos a ponerle como dos fuerzas. Sí, tal vez esto no sea el término correcto. Creo que el darse un tiempo para sentir lo que está ocurriendo, sí. O sea, independiente que tengas la capacidad de adaptarte a este mundo donde el ser querido ya no está, reconocer que hay y que hubo un vínculo importante y que puedas parar y sentir la pérdida, creo que va a ser fundamental. Sí, y al mismo tiempo, esa sería la primera fuerza, y la otra fuerza tiene que ver con la capacidad de identificar qué es lo que está pasando en mi realidad en este momento y qué es lo que necesito en este momento. Entonces, creo que es estar notando, sí, eh, la importancia que tiene la pérdida y el impacto que está teniendo la pérdida en la vida de esa persona para que pueda a partir de ahí estar sensible a cuáles son los cambios que va a necesitar hacer. Y esos cambios no necesariamente son con progresar en la vida, ¿sí? A veces esos cambios pueden ser cambios en relación a cómo yo interactúo con mis emociones. Porque probablemente si yo pierdo a alguien significativo en los próximos meses, yo no voy a llegar a sentir la misma felicidad que sentía cuando estaba ese vínculo. Sí. Y entonces eso no quiere decir que ahora tienes que aceptar que tu felicidad ya no va a tener la misma intensidad. Es más bien como reconocer que de forma natural hay pocas posibilidades de que eso ocurra y que el cambio implica que otras cosas voy a tener que hacer conmigo mismo, ¿sí? Otras cosas voy a tener que estar trabajando
para poder restablecerme también en esa parte emocional. No nada más en, regresé al trabajo, no nada más, vamos a continuar con lo que dejé pausado después de esta pérdida, sino es también poder reconocer cuáles son mis necesidades. Entonces, creo que los indicadores es, si yo tuviera que decir, a esta persona tiene más chances de que le vaya mejor en este proceso de duelo que otra, tiene que ver con esa capacidad de estar identificando qué es lo que necesita y respondiendo a partir de ello. Y a veces lo que necesita es parar, llorar y no hacer absolutamente nada. Y eso es lo mejor, más saludable. Se la pasó maratonando una serie y pensando en ese ser querido todo el final de semana. Y otras veces probablemente va a ser lo opuesto. Sí. Terminó su tesis o está avanzando en tal proyecto. Sí. Pero creo que la diferencia es que la persona tenga esa capacidad de rastrear qué es lo que estoy necesitando. Sí. Al final lo que estamos hablando tiene que ver con adaptación. Sí. Si pensamos en el duelo, por lo menos en el CIE-11, aparece en esos trastornos relacionados con la adaptación. Sí. Entonces, al final es un fenómeno que ocurre posterior a la modificación de ese escenario como era. ¿Sí? Se perdió algo y es ese proceso para poder restablecerse. Entonces, para que pueda restablecerse se necesita esa adaptación. Desde mi punto de vista, para poder conseguir esa adaptación se necesita esa sensibilidad para poder responder a esas necesidades. Cuando te oigo, ¿no? Pienso en ese modelo de procesamiento dual también que mencionas en el libro y que creo que va, ¿no? Subyacente a todo lo que estabas comentando ahora, y me gustaría que pudieras hablar de ese modelo y de cómo lo enlazamos con la flexibilidad psicológica, ¿no? Como concepto en ACT. Sí, es un modelo que me gusta bastante, que creo que la comunidad científica es el que hasta el momento cree que es el que es más apropiado para conceptualizar el duelo. No es la primera cosa que tendremos que entender, es que no es un modelo clínico, es un modelo teórico. ¿Sí? Y entonces, pensando los modelos anteriores a ese modelo, tenemos ese modelo de Kubler-Ross, de etapas, ¿no? Tenemos estos modelos de trabajo de duelo previos, ¿no? Modelo de Bowlby, de fases, ¿no? Etcétera. Entonces, o el de Warden, de tareas. Entonces, son esos modelos que existían antes y creo que la diferencia con este modelo de procesamiento dual, primero, creo que es una evolución de los modelos anteriores y desde mi punto de vista, la premisa más importante de ese modelo es la perspectiva dinámica. Cuando pensamos, por ejemplo, en el modelo de Kubler-Ross de etapas, parece que es un proceso completamente lineal. Tú tienes que estar atravesando una serie de emociones y eventualmente llegas a un lugar donde eso deja de tener tanto conflicto en tu vida. Y el tema es que ese duelo está ocurriendo simultáneamente con una vida que también tiene estresores. Y entonces lo que plantea este modelo es que la persona va a estar teniendo que enfrentar dos tipos de estresores. Uno que están orientados con la pérdida, lo extraño, no sé qué hacer en este momento, hay emociones muy intensas, hay pensamientos que no consigo quitármelos de la cabeza y entonces la persona tiene que enfrentar o tiene que lidiar de alguna manera con esos estresores. Y hay otros estresores que son estas que tienen que ver con la vida. ¿Sí? Entonces y además de que perdiste esto, estamos teniendo problemas en el trabajo y veo que mi red de apoyo no tiene la sensibilidad que pensé que podía tener en este momento de pérdida, ¿no? Y tal vez hay cuestiones de estigma y tal vez hay situaciones relacionadas con el tipo de muerte. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, cuando hablamos de duelo por suicidio, va a estar la estigmatización, a las personas les va a costar más trabajo acercarse a ese doliente. Entonces son estresores que tienen que ver más con la vida que continúa. Y entonces lo que plantea este modelo es que para que la persona pueda lidiar o interactuar de una manera más adecuada con ese duelo, necesita estar oscilando. No puede estar enfrentando las dos cosas al mismo tiempo.
Entonces, a veces va a estar enfocándose en su dolor y otras veces va a estar enfrentándose a su vida, a continuar con ella. Lo que la terapia de aceptación y compromiso, lo que la flexibilidad psicológica nos da, este modelo de procesamiento dual solo dice las personas oscilan entre sentir y continuar con su vida. Entonces, ACT lo que hace es dar un cómo podríamos ayudar a que esas personas puedan lidiar con lo que están sintiendo y con todos estos desafíos que está teniendo la vida. Y entonces ahí entra la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, esa flexibilidad me permite estar haciendo esos movimientos. El principal movimiento, que es algo que aparece de forma más explícita en mi nuevo libro, que no es explícito en el modelo de procesamiento dual, es la conciencia. O sea, este modelo dice, hay una oscilación, pero para ellos hay dos estadios, uno que está orientado a la pérdida y otro está orientado a la restauración. Pero desde mi lectura, la oscilación también tendría que ser importante. Saber en qué momento vale la pena estar aquí y saber en qué momento vale la pena estar acá es fundamental, ¿no? Y es lo que la terapia de aceptación y compromiso puede ofrecer. Primero, poder estar consciente que necesito. ¿Sí? Necesito parar, necesito avanzar, necesito qué. Y a partir de ahí es poder empezar a trabajar con los procesos de flexibilidad psicológica. Sí, tal vez en algunas cosas voy a tener que estar más dispuesto a entrar en contacto con esa experiencia y tal vez en otros lugares o en otros momentos lo que voy a hacer es tener que identificar qué es lo valioso y empezar a invertir tiempo, esfuerzo en trabajar con eso que es valioso para mí. Entonces, creo que este modelo de procesamiento dual junto con el Exaflex son la compañía perfecta. Uno describe cómo los dolientes están lidiando con sus pérdidas y la terapia de aceptación y compromiso, el modelo Exaflex nos dice cómo podríamos ayudarlos a que ellos puedan lidiar con esa pérdida de manera flexible. Seguro que muchas personas de la audiencia estarán diciendo, bueno, ¿y cómo, no? ¿Cómo encontramos ese punto, no? Para ir a un sitio, ir al otro. ¿Son los valores, la brújula? ¿Cuáles son tus brújulas dentro de la terapia, no? Para guiar a la persona. Sí. Para mí la brújula es el propio vínculo, que es lo que hablábamos en el podcast anterior. Sí. No necesitamos inventarnos valores ahí. Ese dolor que se está experimentando relacionado con la pérdida nos está señalando, si pensamos en esos marcos de oposición, nos está señalando el vínculo. Sí. Dentro de ese dolor está ahí también porque hay amor, hay vínculo. ¿Sí? Y entonces cuando empezamos a rastrear lo que significa para esa persona ese vínculo, ahí curiosamente sale nuestro norte. Ahí aparecen todos los valores, todo lo que le da sentido. ¿Sí? Entonces, en vez de yo ir y decir, bueno, ya que perdiste a esto o a esta persona, ¿hacia dónde te gustaría dirigirte? En vez de hacer eso, lo que hacemos es rescatar al vínculo. Sí, el dolor está ahí. Ese desafío que está teniendo que lidiar está relacionado con esa pérdida. Entonces, vamos a accionar. ¿Qué funciones tenía esa persona, ese vínculo para ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que nutría? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de esta pérdida? Y entonces aquí podemos ver después el contraste sobre cómo es ahora. Ahí vamos a identificar cuál es el impacto. Esta pérdida impactó de esta manera en mi vida. Y a partir de poder estar rastreando el impacto, podemos empezar a identificar cuáles serían esos movimientos valiosos que tenemos que empezar a trabajar para que esa pérdida pueda tener también sentido. O sea, de fondo estamos, en vez de interactuar con el dolor como algo que necesitamos evitar, el estar incluyendo al vínculo es poder interactuar con el dolor como algo que me está dando información importante sobre lo que necesito integrar en mi vida.
¿sí? Es una manera diferente de relacionarnos con el dolor. ¿Sí? Se amplifica, le da muchísimo más sentido. De hecho, bastante de lo que se habla en mi nuevo libro es el cómo hacer eso, ¿no? Viene paso a paso, cuál sería el proceso para generar cada uno de esos movimientos. Pienso en todo esto que estás contando, en detectar ese valor que estaba detrás de ese dolor, en el proceso de los rituales. ¿Cómo podemos integrar ese trabajo con rituales desde una perspectiva funcional? Claro, claro. Sí. Creo que los rituales existen en todas las tradiciones. Sí. Y cuando tú empiezas a entender, no sé, estoy pensando en los ritos funerarios. Yo vengo de una familia católica. Y entonces piensas en el significado de esa corona de flores, el significado de cómo se colocan esas velas, en qué lugar, porque las personas tienen que estar al lado del féretro y cómo tienen que estar acompañando en la misa. Y si tú sabes cada uno de esos significados que tienen todas esas colocaciones, tiene un trasfondo lindo. ¿Sí? El problema es que a veces pues no estamos tan familiarizados o no nos los platican o no estamos interesados también en encontrar ahí ese lugar que no acabamos entendiendo, solo lo hacemos de forma mecánica. Y entonces la utilidad de los rituales, por lo menos en el trabajo con duelo, es poder favorecer situaciones para que la persona pueda resignificar, pueda conectar, pueda interpretar, pueda despedirse. O sea, van a tener diferentes funciones los rituales. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso hace unos 15 años tal vez, de un paciente que falleció su hermano y entonces él viajaba para todos lados con la guitarra del hermano, para todos lados viajaba con la guitarra del hermano. ¿Sí? Cuando en algún momento yo le preguntaba al paciente qué hacía para conectar con el hermano, él habló sobre la guitarra, pero no le tenía como un sentido, un significado como tan específico. Entonces, cuando empezamos a trabajar sobre ese proceso con el hermano, lo que hizo mi paciente fue buscar una escuela de música y regaló su guitarra. Estaba buscando un lugar donde sabía que esa guitarra iba a estar siendo tocada por otras personas. Él nunca aprendió a tocar la guitarra y entonces el significado que le daba era en ese lugar las notas que escuchaba de mi hermano van a seguir sonando de forma indefinida y van a seguir alimentando. Entonces amplifica completamente la experiencia. ¿Sí? Entonces es muy valioso. Nosotros en la terapia de aceptación y compromiso hacemos bastante eso, utilizando metáforas, utilizando ejercicios. Tratamos de darle amplificar algunas experiencias para que ellos puedan derivar a otros lugares. Entonces, el ritual tiene la misma función, ¿sí? En el proceso terapéutico, ayudar a amplificar o a que la persona pueda derivar significados que le permitan darle un sentido mayor, una jerarquía superior a la que le está dando. Pues te voy a hacer una pregunta un poco polémica, José. Ay. ¿Tú crees que la terapia podría adherirse a uno de estos rituales como parte, ¿no? O sea, como una normalización del duelo? ¿Crees que podríamos incluso utilizar la terapia cuando no es tan necesaria en un proceso de duelo? ¿O eso no te preocupa? ¿Sabes qué? Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque lo estaba pensando cuando empezaron a hablar. Sé que va a haber algo sobre iatrogenia y psicoterapia. Justo. Entonces dije, ay, ojalá me pregunten algo sobre eso. Entonces, qué bueno. Sí, hombre, yo estoy para eso. ¿Qué ocurrió? Mira, por ejemplo, en mi libro, el nuevo libro se llama Más allá del duelo, acompañamiento psicológico para el duelo desde la terapia, aceptación y compromiso. No puse terapia.
Ujú. No puse terapia en el título y no sé si, bueno, terapia, aceptación y comprensión, se aparece ahí terapia. Pero yo lo que hago con duelo para mí es acompañamiento psicológico. Sí. Te lo pongo en una metáfora que uso bastante. Cuando trabajaba en Guadalajara, en la oficina que teníamos había una lista de reglas que teníamos que seguir y había una que me encantaba que decía, si no está roto, no intentes repararlo. Ujú. Sí. Y entonces, para mí el duelo es una experiencia normal, natural, necesaria. Ujú. No hay nadie que está roto. No es un problema que tiene que ser resuelto. Es un lugar para contemplar y para acompañar. ¿Sí? Entonces yo no voy a trabajar con dolientes con la intención de quitarles su dolor, de dejar que se sientan de determinada manera. Inclusive, por lo que sea, hay varios estudios que plantean que los tratamientos de duelo que se enfocan en trabajar cosas Ujú. profundas, resolver algunas cuestiones como de personalidad, etcétera, generan más prejuicio que no hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas podrían llevarnos a ese proceso iatrogénico que tú estás planteando. Sí. Mm. Entonces, lo que yo estoy planteando tiene que ver más con, yo estoy ahí acompañando a la persona para que pueda estar teniendo un espacio para observar su dolor, ¿sí? Y que él pueda reconocer qué es lo que necesita momento a momento. Yo no le digo qué hacer, no le digo para dónde ir, ¿sí? Yo lo estoy ahí acompañando en ese proceso y mi trabajo tiene que ver con generar las condiciones para que eso pueda ocurrir. Es difícil observar al dolor, quedarse ahí. Y inclusive lo que yo estoy planteando es cómo ese dolor puede ayudarnos a dar información necesaria sobre lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces tiene una función estar ahí, no es masoquista, es poder ver que ese dolor parte de una necesidad, ¿sí? Que tal vez no está siendo cubierta. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, ayudar a Ujú. acompañarlos en ese proceso. Yo no pienso en una cuestión de tratamiento para el duelo, sino es un proceso de acompañamiento. Y eso me hace Mm. sentir como muchísimo más tranquilo, ¿sí? Porque no estoy tratando de resolver nada, estoy tratando de ayudarlos a que ellos puedan conectar con su dolor y al mismo tiempo conectar con el vínculo, ¿sí? Que está detrás de ese dolor también, ¿sí? Entonces son experiencias lindas, ¿sí? Aunque son intensas, cuando estamos hablando de ese ser querido, estoy triste porque no está aquí conmigo, pero cada que hablo sobre él me nutre, ¿sí? Me siento que estoy de alguna manera conectando de nuevo y es lindo poder hacer eso con nuestros pacientes. Mm. Se nota, ¿no? En todo lo que comentas que ha habido una elaboración para ti también, ¿no? De lo que significa el trabajo con el duelo. Y me gustaría que si pudieras, pues nos pudieras compartir alguna experiencia particular que a ti te haya transformado en esa comprensión o ese entendimiento de cómo es el trabajo con el duelo. Yo creo que la experiencia con mis pacientes es la que ellos realmente son mis verdaderos maestros. Sí. La sesión anterior con ustedes les hablaba un poco sobre la culpa. Y yo me visualizo en los primeros años de mi clínica llegando con la culpa, tratando de decirles, sí, la manera adecuada de ver el mundo. Sí. Si ellos decían, si hubiera llegado 5 minutos antes, él estaría aquí. Sí, entonces yo les llegaba y les decía, pero tú no sabías. Entonces me sentía muy poderoso cuando hacía ese tipo de cosas. Pero al final, esa persona tiene que estar saliendo de la sesión y continuar interactuando con esa culpa. Mm. Entonces ahora lo que yo hago y lo que ellos me han enseñado es que no necesariamente esa intervención que se veía adecuada, se veía muy experta, va a hacer gran diferencia en la vida de estas personas. Y que al contrario, el poder estar ahí acompañándolos de manera genuina, interesado por lo que está ocurriendo con ellos, estar abierto a las necesidades en vez de estar guiándolos para algún lugar. Ese tipo de experiencias que yo he tenido con mis pacientes
Creo que hacen que mi trabajo también tenga una dimensión diferente. ¿Sí? Es como saber que ellos son los expertos sobre su problema y que yo estoy ahí tratando de acompañarlos en ese lugar. Obviamente también he tenido pérdidas importantes en mi vida, pero es de nuevo, creo que el proceso es, entras en contacto con tus experiencias y las contrastas con lo que estás haciendo en la clínica y ahí aparece esa dialéctica en que se va construyendo una nueva manera de comprender la forma de relacionarte contigo y con tus pacientes. José, no está en tu libro, todo lo que hemos estado hablando sí, y esto es normal que no lo esté porque lo que hablo es otro melón. Ya sabes que yo siempre le hago preguntas sobre inteligencia artificial a quien creo que le encaja, ¿no? Pero es que en tu caso encaja mucho porque ya se están dando algunos casos, ¿no? De personas que tratan de replicar, ¿no? A esa persona que ha fallecido y mantienen conversaciones con ellas a través de una inteligencia artificial, ¿no? Que ha cogido pues todo el contenido que puedan a través de redes y tal, y tienen una simulación, ¿no? De esa persona. ¿Qué opinas de esto, no? Y te aseguro que irá más. Seguro que va más y que las simulaciones serán más fieles, ¿no? Y claro, me preocupa hacia dónde lleve eso. Sí, yo lo veía eso hace muchos años, bueno, hace algunos años en esa serie de Black Mirror. Black Mirror, hay sí. Ahora un episodio. Sí. Y entonces eso lo veías y dices, wow, qué polémico, es algo que de aquí a muchos años va a pasar, pero es algo que, como tú estás diciendo, ya está ocurriendo. ¿Sí? Sí. De alguna manera ya hay lugares donde haces tu avatar, donde estás alimentando a esa conversación basado en ciertos lineamientos. Entonces, algo que a mí me interesa bastante es saber hacia dónde va. Yo podría decirte que no lo entiendo muy bien. Sí. Y creo que tampoco me aventuraría a decir que no ayuda o que sí ayuda. Creo que va a haber casos muy específicos donde puede tener cierto sentido y va a haber otros en el que necesitamos como detenernos y reflexionar sí, el impacto que eso está teniendo. Tal vez, perdón que parezca que me voy a salir un poco del tema, pero te lo prometo que regreso. Lo que yo alcanzo a ver, por ejemplo, con mis pacientes, a veces veo que mis pacientes que perdieron a un ser querido por muerte versus las separaciones amorosas, por lo menos a mí me cuesta más trabajo las separaciones amorosas. Sí. Porque hay cierta ambigüedad. Sí, cuando esta persona perdió un ser querido por muerte, hay el deseo de reconectar y probablemente puedan conectar, pero de una manera en la que ya no implica una interacción física entre uno y otro. Sí, paro de responder. Sí. Y en las separaciones existe la misma sensación de anhelo, de querer reconectar, y a veces lo que hacen es volver a mandar el mensaje, le mandan el mensajito de, ay, soñé contigo, está todo bien, ¿no? Tratan de buscar el contacto para tratar de aliviar un poco esa sensación incómoda de la ausencia. Entonces, pensando en esto que tú me estás preguntando sobre el duelo, no tengo los elementos, pero se me viene a la cabeza esto, ¿sí? Que hasta qué punto el que pueda yo seguir teniendo una conversación donde se me está respondiendo pueda ser difícil que yo pueda estar en contacto con otros reforzadores, con otras cosas que están ocurriendo en mi vida. Genera alivio de manera intermitente y podría ser peligroso. Claro, no lo sé, o sea, creo que vamos a tener que verlo, pero así parece. Podría. Qué interesante, ¿no? Cómo el lenguaje nos puede liberar o atrapar en cada momento en función, ¿no? Que la función que tenga. Y estamos llegando casi al término final de este episodio. Estaba revisando antes el índice de tu libro y me gustó mucho que en muchos subtítulos los subtítulos eran metafóricos. Hablaba, por ejemplo, de la mariposa, los pétalos del duelo.
Y me gustaría que para los oyentes pues nos contaras qué te gustaría que se encontraran los lectores pues después de haber transitado la lectura de este libro. Mira, es un libro que me gustó bastante escribir porque la primera parte, yo creo que los primeros 5 capítulos, lo podría leer cualquier persona, no necesita ser para psicólogos. Y obviamente los psicólogos se van a beneficiar más sobre eso, pero traté de escribirlo de tal forma que cualquier persona pudiera conectar con la lectura. Entonces, gracias por haber notado eso de los subtítulos, porque fue intencional. Cuando ponía el duelo como una experiencia universal singular, entonces, lo que estaba tratando de expresar es que el duelo puede ser muchas cosas. Sí, puede ser un lugar donde hay dolor, puede ser un lugar donde hay conexión, puede ser un lugar donde puedo ser alguien que se inspira y puede ser un lugar donde me hace sentir solo y vacío. Entonces, entender esa parte funcional del duelo. Entonces, parte de poner esos subtítulos era dar las múltiples maneras en las que nosotros vamos a interactuar con esa pérdida y que no hay solo una manera de interactuar y que la única manera no es solo relacionada con el dolor. Entonces sería como el primer elemento. Y en la segunda parte del libro viene una propuesta de cómo podrían acompañar a sus pacientes o a sus consultantes en duelo. Es una propuesta que intenté que fuera amplia, ¿sí? Flexible, general, porque el duelo es único, esa experiencia va a estar cambiando entre semana y semana y no podemos tener un modelo rígido, ¿sí? Cuando lo que estamos queriendo trabajar es adaptación y flexibilidad. ¿Sí? Entonces intenté que fuera algo más flexible también y que se use como guía, pero que no necesariamente lo sigas al pie de la letra, entonces que puedas integrar lo que es útil dependiendo de cada momento en el que está ese paciente. Y vienen bastantes materiales, puse bastantes, hay casos clínicos, hay metáforas, hay un montonal de cosas para que puedan como beneficiarse si quieren estar acompañando a alguien en duelo. Entonces, sí, sale ya el 5 de mayo, ya está la preventa, ya inició la preventa. Entonces, la editorial es 3 Olas. Entonces, cuando salga, y espero darles noticias. Sé que llega a España, entonces ahí les va a llegar su libro. Pero sí, estoy bien contento del resultado que tuvo el libro. Fue muy placentero escribirlo realmente. Qué bueno, pues dejaremos un enlace también en las notas del programa para que la gente pueda adquirirlo en preventa o en venta cuando ya salga el 5 de mayo y que va a coincidir justo casi con la emisión de este episodio. Y José, siempre también nos gusta dejar un enlace a vuestras redes sociales, a vuestros contactos, donde te podrían localizar si quieren hacerte alguna consulta o se han quedado con alguna duda. Mi Instagram o mi correo electrónico, entonces mi Instagram es JICR. Ustedes diario me equivoco cuando lo doy. La vez pasada también me pasó. Sí. Y mi correo electrónico cruz210@hotmail.com. Eso es donde podrían contactarme. Estupendísimo, pues lo colocaremos todo debajo de las notas de este programa, donde Sí, ponemos un gracias. poco pues también lo que hablamos en esta conversación y junto con el enlace del libro. Y siempre es un placer oírte, José, y te deseamos mucho éxito pues con el nuevo libro. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy bueno estar aquí con ustedes, muy entretenido. Me hacen preguntas que me ponen a pensar. No sé si digo cosas que no han sentido, pero por lo menos mi cerebro está trabajando cuando estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Encima en festivo. Nos alegramos, José. Nos alegramos mucho de eso. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Ustedes. Esperamos repetir pronto también. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque, bueno, muy pronto, Rose Harris, junio, apertura de la suscripción.
y webinar gratuito la próxima semana. Y nada más, que la próxima semana tendremos un nuevo episodio. Estarán por aquí Pau y Flor de Psiconodos. Nos vamos hasta Argentina a grabar este episodio donde hablaremos de los obstáculos que tenemos los terapeutas contextuales a la hora de ejercer. Y nada más, que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iBooks y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.